buenos días, queridos hermanos en Cristo y amigos que nos están viendo una vez más por estos medios y redes sociales. Otra vez vamos a compartir la palabra del Señor y te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y me acompañes de una oración. Padre, una vez más te doy gracias, Señor Jesucristo, por un día más de vida. Señor, nos has regalado, Señor, este día maravilloso, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, tu misericordia y tu fidelidad. Padre, en esta mañana te pido de manera especial que tu palabra sea dicha, Señor. Padre, para que edifique almas, para que levante al caído, Señor, y fortalezca, Señor, al que se encuentra débil. Padre, en el nombre de Jesús, confiando de tu palabra, nunca regresa vacía. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. Bendigo tu santo nombre, Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, te invito en esta mañana a que abras tu palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 20, y dice la palabra así. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. En el libro de Efesios, más adelante, capítulo 4, versículo 13, dice de esta manera: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nos retrocedemos un poquito y en el capítulo 3, versículo 16, dice de esta manera la palabra: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. El apóstol Pablo aquí habla, y quiero hablarte también yo de un tema con respecto a la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿Cómo yo sé que he crecido y estoy en una madurez espiritual hoy en día? Quiero decirte que la madurez espiritual consiste en aprender cómo caminar en obediencia a Dios y tomar la decisión de vivir según el punto de vista de Cristo. Teniendo el concepto de lo que es madurez, que también implica el endurecer áreas de nuestra vida que están demasiado tal vez suaves, débiles, y también enternecer otras que están demasiado duras, que tenemos que ablandarnos en parte. Entonces, entendiendo lo que es madurez, quiero decirte que el apóstol Pablo en Corintios nos dice que ya no actuemos ni pensemos como niños, sino que tenemos que pensar de manera adulta, de manera madura. Asimismo, en el libro de Efesios, Pablo menciona que tenemos que llegar, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Quiere decir que tenemos que pensar, tenemos que ver la vida como Cristo la ve y, como dice la palabra, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. El poder del Señor siempre está para ayudarnos. El poder de Dios, como dice, por el poder de Él, nuestro hombre interior se va a fortalecer en su espíritu. Entonces, entendiendo esto, quiero darte unos ejemplos de cómo hombres de fe, hombres de la Biblia, que los menciona, han llegado a una madurez espiritual. ¿Cómo alcanzaron? ¿Cómo estuvieron? Vamos a verlo. En el libro de Josué, este hombre muy sabio, muy entendido en el Señor, la palabra dice en Josué 1, capítulo 1, versículo 1, y dice así: aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Mira, quiero que sepas que Josué es un siervo del Señor. ¿Cuál fue la escuela de este siervo? ¿Cuál fue la escuela que él siguió? ¿Dónde aprendió? Sencillo. Él
tuvo un proceso de crecimiento espiritual en la tienda de Moisés. Estuvo con Moisés, le acompañó a Moisés, estuvo con él y anduvo con él. No salía, no se desviaba. Allí fue donde él aprendió intimidad con Dios, a conversar y a orar a Dios, a trabajar por el pueblo y interceder por él mismo. Quiero decirte que una persona que quiere crecer o está creciendo o llegó a una madurez espiritual, primero debe de sentarse, adquirir conocimiento, aprender la palabra del Señor y entender de que tiene que someterse y obedecer la palabra. Josué fue uno de los ejemplos que él se sentó, él esperó el momento que Dios le llamó. ¿Para qué? Para que él entre a la tierra prometida. Él no fue el libertador como Moisés, fue Josué quien entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el Señor, una persona que está maduramente espiritual, quiere decir que Dios primero le tiene que llamar al servicio. Llegará el momento en que el Señor te llame a ti, mi amado hermano, para que le sirvas, es porque tú ya tienes una madurez espiritual, la cual puedes hacerlo. Es lo que está diciendo. Hay unas cualidades, escucha. Hay unas cualidades que tú tienes que entender, que el siervo tiene que ser fiel. El siervo tiene que ser fiel ante todo, a sus pastores, a sus líderes, a la iglesia donde el Señor Dios le puso para servir. Si una persona está como saltamontes, salta por aquí, salta por acá, está en una iglesia, está en otra iglesia, no está demostrando ser maduro, no es fiel. El Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. El Señor busca fieles que le sean a Él y le sean al siervo que le ha puesto como autoridad y como cobertura. Entonces Josué es uno de los ejemplos más grandes que se los puede ver. Él estuvo al lado de Moisés aprendiendo, él estuvo sentado viendo y cuando llegó el momento, Dios le llamó porque ya murió el otro siervo. Entonces, ahí sí fue el momento de que él demostró madurez espiritual. Otro de los ejemplos, y conocemos la historia del profeta Samuel. Quiero decirte que en el libro de Primera de Samuel, capítulo 3, ahí habla con respecto al profeta Elí. Mira, Elí era uno de los profetas que cuidaba y era sacerdote en el templo. Él cuidaba el arca de la presencia del Señor. Pero cuando Samuel fue criado, tuvo conocimiento. Dice la palabra que Samuel escuchó una voz ya cuando se fueron a acostar, cuando estuvo en su aposento Elí y fue a descansar también Samuel, y de repente escuchó una voz de los cielos que decía: Samuel, Samuel. Y él cogió, se levantó y corrió donde Elí y le dice: Señor, dime, heme aquí, me has llamado. Y Elí le dice: no, yo no te he llamado, vete y vuélvete a acostar. Y así sucesivamente fueron 3 veces, pero Elí entendió. Entonces le dijo a Samuel que diga: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Es así mismo cuando el Señor, cuando ve el momento específico que tiene que levantarse una persona porque ha madurado, y escuchas la voz del Señor. Fue así que Samuel escuchó la voz de Jehová cuando le dijo: Samuel, Samuel, y él contestó: heme aquí, Señor. Habla, que tu siervo escucha. Tú, cuando estás en una madurez espiritual, amigo o hermano en Cristo, quiere decir que tú escuchas la voz de Dios. Tu oído es más sensible para escuchar la voz del Señor. Algo más interesante que hay que comprender con respecto a la madurez espiritual que una persona ha alcanzado es sencillo. A mí me gusta mucho la parte de Jeremías, cuando Jeremías estuvo y fue llamado. Quiero que me acompañes al libro de Jeremías, capítulo 1. En el versículo 1, Jeremías nos habla claramente cómo fue y ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo le llamó a él? 1:5 y dice así: yo dije: Señor Jehová,
yo no sé hablar porque soy un muchacho. En otras versiones dice porque soy un niño. Y el Señor le dijo, no digas soy un muchacho, porque a todo lo que te envié irás y dirás todo lo que te mandé. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Entonces descendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. Mira, la palabra es clara. Cuando una persona ha alcanzado una madurez espiritual, es cuando Dios pone palabra en su boca para hablar sus verdades. Cuando el Señor te ha levantado, cuando has escuchado la voz del Señor, cuando el Señor te llama en el momento específico que tú tienes que ya servirle a Él, el Señor pone palabra en tu boca. Es lo que está diciendo. No tendrás ni miedo de enfrentarte, ni de abrir tus labios para edificar al pueblo, para decir la verdad que está en la palabra de Dios. Sencillo, porque sabrás cómo y qué decir ante todos. Mira, mis hermanos, la madurez espiritual es un proceso día a día, es un proceso que tienes que tú ir aplicándole y tienes que buscar del Señor, meterte ahí en el Señor a buscarle, darle a Él la sabiduría, dile a Él que te llene de su amor, que te llene de su presencia y llegará el momento en que tienes que levantarte y te llamará y te dirá, ven, es el tiempo porque ha visto que tú has crecido en conocimiento. Ya no actúas como niño, sino que piensas y actúas como una persona adulta, madura. La edad no te da, hermano, madurez. La madurez te va dando según el conocimiento que vayas adquiriendo y tus actitudes, cómo enfrentes la vida enseguida ante las circunstancias que se presenten día a día. El Señor es claro en su palabra y quiero decirte que, como el apóstol dice, hasta llegar a la plenitud, a la estatura de la plenitud de Cristo, tenemos que hacerlo hasta llegar a ser perfectos como Él. Pero ese día llegará cuando sea su segunda venida. Ahí seremos perfectos. Mientras tanto, tenemos que seguir en este camino de crecimiento y llegar a esa madurez que Dios nos está pidiendo. Para que ya no nos hable como el apóstol los dijo. Tengo que hablarles como a niños todavía. No, es tiempo de comer comida sólida y hablarles como personas maduras en el espíritu. Amén. Quiero darte las gracias por haberme escuchado y haberme puesto atención en esta mañana y decirte que estamos siempre dispuestos a ayudarte, a extenderte la mano como Dios lo está dispuesto siempre para ti. No olvides contactarnos, nuestros teléfonos están ahí y también ubicarnos en estas redes sociales que es para servicio de ti y del Señor. Dios te bendiga y no olvides, somos ICEPER en casa.